Odio cuando ella responde mi pregunta con una pregunta. Sin pensarlo, lo hace cada maldita vez. No importa cuál sea la pregunta o la respuesta, ella responde a mi pregunta con una pregunta. Ella siempre hace esto. Megan, ¿qué vamos a cenar? ¿Esto se parece a lo que cocine? Megan, ¿a dónde quieres mover la silla? Harold, ¿dónde dije que quiero esto? Megan, ¿te ves sexy con ese osito de peluche? ¿Qué tal si arruinas las sábanas? ¿Qué? ¿No me veo sexy con mi pijama de franela? No importa el tema, mis dudas siempre se responden con una pregunta. La única vez que no pudo responder mi pregunta con una pregunta fue la última pregunta que le hice. ¿Cuál es la pregunta? 5 pequeñas palabras sencillas con un signo de interrogación, pero la pregunta más difícil de responder. ¿Por qué debería querer quedarme? Esta era la única pregunta para la que no tenía respuesta. Lo malo fue que sabía que ella no podía responder esa pregunta. Los tramposos nunca pueden hacer esto. Puede que te digan las típicas chorradas. Pero a la hora de la verdad, no saben la respuesta. Simplemente les hace ver la verdad. Desde el principio debería haber sabido que llegaría a esto. Mi matrimonio estaba condenado desde el principio. Debería haber escuchado a mi padre y seguir las reglas. Mi padre me enseñó 10 reglas según las cuales debe vivir un hombre. 1. La vida es divertida hasta que la arruinas. 2. Trabaja duro solo cuando no quieras. 3. Si quieres saber cómo será tu esposa dentro de 20 años, mira a su madre. 4. Se necesita una mujer fuerte para ser una buena madre. 5. Los amigos hay a montones, pero los verdaderos hermanos son para siempre. 6. Nunca le des todo tu dinero a tu esposa. 7. El coño infiel vale la mitad, no importa lo que diga el juez. 8. La apariencia se desvanece, pero la belleza dura para siempre. 9. Si algo parece un pato, camina y se sacude como un pato, entonces es un puto pato. 10. No hay ninguna perra por la que valga la pena morir o ir a la cárcel, así que siempre planifica, descubre la mejor manera de vengarte y no dejes huellas dactilares. Mi papá siempre decía que si mamá desaparecía y su bolso se quedaba, era una de 2 cosas. Ella se escapó o él la ahuyentó. Si la despide, su bolso se quedará porque no le dará nada. Mi padre siempre hablaba lo suficientemente alto como para que mi madre lo oyera. Hijo, ella se irá con lo que contrajo este matrimonio y nada más. Siempre me he preguntado qué hace que una persona sea tan dura. Esta fue una de las pequeñas lecciones de vida que aprendí más tarde. Nunca me ha gustado contar la historia de mi vida, así que no lo haré. Pero te lo contaré brevemente. Nací en el norte de Texas en una buena familia y mi papá me pateaba el trasero todos los días. Cuando lo merecía y a veces cuando no, mi madre fue la base de nuestra familia. Mis hermanas Kelly y Ann siempre estuvieron ahí para mí y mi hermano pequeño Carlton. Carlton es un idiota, pero en general es un buen hermano. Luego está Megan. Conocí a Megan en 8º grado. Ella tenía grandes pechos de adolescente y para mí fue amor a primera vista. No nos conocimos hasta mi 2º año de universidad. A partir de ese momento ella fue mi novia. Para aquellos de ustedes que se preguntan por qué nos tomó tanto tiempo convertirnos en pareja, pregúntenle a su padre. Este hombre era como viejo gritador, ya conoces, el perro clásico. Si un macho se acercara a un pie de su hija, ladraba como un maldito sabueso. Le tomó 3 años dejarme sentarme en su porche, luego otro año simplemente para llamarla. Y luego, siempre sonaba como si él estuviera escuchando por teléfono antes de que ella pudiera preguntarle si podía invitarla a salir. Él gritó, no. Así que créeme cuando te digo que me sorprendió muchísimo cuando le pedí permiso para casarme con Megan y dijo. Sí, hijo, puedes. Hijo, ese bastardo acaba de llamarme hijo. Durante los últimos 6 años me han llamado bastardo, maldito imbécil, tonto, y por último, pero no menos importante, el rey de los imbéciles. Pero ahora soy su hijo. Lidia con esta mierda. Para mí, la vida matrimonial fue maravillosa, nuestra luna de miel fue increíblemente increíble. En ese momento yo tenía 22 años. Cuando terminó conmigo, necesitaba una inyección de B12. La vida con Megan era todo menos aburrida. Durante los siguientes 15 años la vida fue dura pero buena. Trabajamos, jugamos, hicimos el amor y tuvimos hijos. De hecho, los 3 niños, Tommy, Jessica y Paul, son nuestros angelitos. No fue hasta nuestro año 25 que todo explotó. Lo único que me impidió salir del país fueron mis hijos. 2 de los 3 niños estaban fuera de la casa y el tercero se dirigía hacia la salida.
Tommy asistía a la Universidad de Florida, Jessica asistía a UC Knoxville y Paul acababa de graduarse de la escuela secundaria y se dirigía a Gainesville. Pero, siendo un niño, simplemente tenía que divertirme en su última noche en casa. Paul actuó como un idiota y trató de conducir borracho a casa. Chocó contra un poste y terminó en el hospital. Estaba en estado crítico. Megan y yo corremos al hospital. Le extirparon el bazo. Tenía un pulmón dañado y necesitaba un riñón. Necesitaba urgentemente un donante. El médico me preguntó si podía hacerme un análisis de sangre para ver si yo era compatible con él. Megan nos dirigió una mirada extraña, como si estuviera tratando de entender algo. Entonces ella dijo: No, no, no. No tienes que preocuparte. Él no es el padre de Paul. Retrocedí y la miré. Fui a agarrarla, pero el doctor me detuvo y me dijo que no lo hiciera ahora. Le pregunté de qué diablos estaba hablando. El médico le dijo que necesitaba traer a su padre aquí para salvar a Paul. Me di vuelta y me alejé. Luego me detuve, me volví, dejé caer el anillo de bodas al suelo y entré en la habitación para ver a Paul. Incluso pude pensar que él no era mi hijo en ese momento, solo quería que recibiera la ayuda que necesitaba. Cuando Megan y el médico entraron a la habitación, me di vuelta y me fui. El médico me agarró la mano y me dijo que tenía que quedarme. Como Paul nos necesitaba a los dos ahora mismo, me quedé. Más tarde esa noche, vino el padre de Paul. Aproximadamente una hora después apareció mi hermano Carlton. Estaba a punto de ir a contarle lo que estaba pasando cuando vi que le habían sacado sangre. El padre de Paul era el cuñado de Megan, mi hermano Carlton. Luego él, el médico y Megan abandonaron la habitación. Tuve mi respuesta. Carlton entró, tratando de explicar lo que había sucedido. Salí de la habitación, era demasiado para mí. Cuando salí a la sala de espera, Abby, la esposa de Carlton, estaba sentada allí con la cabeza entre las manos, llorando. No sabía si fue por Paul o porque ella se enteró de Carlton y Megan. No importaba de ninguna manera, ambas cuestiones estaban arruinadas. El médico se acercó y me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Me dijo que necesitaba recuperarme y estar ahí para Paul y Megan. ¿Me necesitarán? Le pregunté, ¿cómo puedo hacer esto? Eres un jodido gran hombre. Dime, ¿cómo puedo estar cerca de este tramposo? Me acaba de decir que mi hijo es mi sobrino. Engañó a mi hermano durante Dios sabe cuánto tiempo. Pero sabemos esto desde hace al menos 18 años porque Paul es su hijo. ¿Y qué debo hacer con Carlton? Ya no puedo llamarlo mi hermano. ¿Qué clase de hermano es este que tiene la esposa de su hermano y lo deja a él para criar a los hijos? Pero como usted es médico, tal vez pueda darme algo para esto. Quizás puedas conseguir unas gafas para detectar esposas infieles. ¿Toman una pastilla después de una aventura, sacar de mi vida a mi esposa infiel y a mi hermano? Quizás conozcas una forma de borrarla de mi memoria. Eso es lo que pensé, así que apártate de mi camino y trata de corregir a Paul. No puedes ayudar a mi matrimonio ni a mi vida. Doc sacudió la cabeza, luego se dio la vuelta y regresó a la habitación de Paul. Me acerqué a Abby y le pregunté qué le había dicho Carlton. Ella dijo que mis 3 hijos son sus hijos. Carlton dijo que Megan le dijo que yo era infértil. Esto era nuevo para mí, ¿cómo podía saberlo? Estuve en el hospital por una sola razón y tenía 10 años en ese momento. Algo estaba pasando y necesitaba encontrar respuestas. Eran las 11:30 de la mañana siguiente cuando el médico nos dijo que Paul estaría bien. El riñón de Carlton encajaba perfectamente. Me dirigí hacia la salida cuando Megan y el médico corrieron hacia mí justo cuando la puerta se cerraba. Megan fue a agarrarme cuando el médico la detuvo. Le escupiría en la cara. Megan me preguntó a dónde iba. ¿Qué pasa con nuestro hijo Pablo? Me pareció gracioso, nuestro hijo. Me di vuelta y me fui. Llegué a casa alrededor de las 2:30 de la tarde después de una parada rápida en Home Depot para recoger un par de juegos de cerraduras. Cambié las cerraduras de la casa. Luego comencé a empacar la ropa de Megan. Tenía 4 maletas empacadas antes de recibir la primera llamada. Era su padre quien quería venir a hablar antes de que yo hiciera algo estúpido. A algunas personas les gusta lo que le pregunté. Vamos, papá, ¿qué motivo tengo para hacer una estupidez? Antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. Mientras empacaba las cosas de Megan, pensé en Paul y todo lo que había sucedido. Esto me hizo recordar todas las largas discusiones en la clase de psicología. ¿Naturaleza versus crianza, el ADN convirtió a Paul en mi hijo?
Por supuesto, en mi corazón él era mío. Desde los primeros momentos de su vida, desde sus primeros pasos, desde el momento en que atrapó por primera vez un balón de fútbol. Su primera pelea, su primera cita, su primer beso, hablarle de los pájaros y las abejas, todo eso lo convirtió en mi hijo, ¿no? Pero cuando realmente necesitaba a su padre, la verdad era que yo no lo era. Cuando necesitó sangre y riñones, que con mucho gusto le habría dado, no pude. En un momento en que él realmente lo necesitaba, solo podía sentarme allí impotente porque Megan resultó ser una mentirosa. En el momento en que el médico dijo que necesitaba un riñón. Él no era mi hijo. Mi apellido continuaría, pero ¿qué pasa con mi rama del árbol genealógico? No habría ninguna sucursal de Harold Paxton. Por supuesto, había 7 brotes en la rama de Carlton. Los 4 hijos que tuvo con Abby y los 3 hijos que tuvo con Megan convirtieron a Carlton en el semental de la familia. Tuve que dejar de pensar por un tiempo porque me estaba dando un respiro. Fui al refrigerador, tomé una cerveza y me senté en mi sillón. Apenas encendí la televisión cuando escuché que se acercaban unos autos. No me moví. Me senté allí, bebí mi cerveza y los escuché llamar a la puerta. Parecía que había 4 o 5 personas allí. Llevaban unos 10 minutos tocando la puerta cuando llegó Megan. Creo que fue mi padre quien le dijo que abriera la puerta con su llave. Apuesto a que se sorprendieron mucho cuando su llave no funcionó. Después de terminar mi cerveza, agarré el arma de la mesa, me acerqué y abrí la puerta. Le pregunté a mi padre qué querían. Mi padre preguntó por qué, tenía un arma. Le dije que esto se hacía para evitar la entrada de invitados no invitados. Les pregunté nuevamente, ¿qué querían? Mi padre era representante de la empresa y preguntó si podían venir a hablar conmigo. Se lo dije, por supuesto, mientras Carlton y Megan no estaban con ellos. Megan se sentó en el porche y lloró mientras Carlton estaba a punto de mostrarme qué clase de hombre era, hasta que me escuchó retirar el tobogán de mi águila de postre. Creo que ese fue el momento en el que se dieron cuenta de que las cosas no iban a salir como pensaban. Así que durante las siguientes 2 horas charlamos, todos lo sabían excepto Abby y yo. No podía creer que estas personas fueran mis parientes. Mi padre, el hombre que me enseñó a lidiar con una esposa infiel, ahora quería que viviera con ella. Es extraño cómo ser abuelo puede nublar tu pensamiento. Hijo, ella hizo lo que tenía que hacer, darte la familia que querías. Necesitas calmarte y entender cómo se sintió Megan. No hice eso y no tenía intención de intentarlo. Ya tuve suficiente, que se jodan todos. Nunca entenderé cómo una mujer que quiere tener un hijo puede tener algún motivo para salir y hacer trampa para lograr su objetivo. Con todas las tonterías que decían, y eran simplemente tonterías, sobre cómo tenía que pensar en los niños y cómo mantener unida a la familia. Me dijeron toda esa tontería de que las mujeres no pueden desmayarse cuando no pueden tener hijos. Y que las mujeres son criaturas emocionales y necesitan procreación. Luego me golpearon con esta bendición desde arriba. Fue entonces cuando no pude soportarlo y les dije a todos que se largaron. Ella es una puta tramposa y dio a luz a los hijos de mi hermano. Esto es una bendición. Si esto es una bendición, entonces necesito cambiar mis creencias. Resulta que mi mamá le dijo que no podía tener hijos porque tenía fiebre amarilla cuando tenía 10 años. Se lo contó a Megan, pero se olvidó de decirme, que mamá. Después de que los saqué a todos, aproximadamente 1 hora después aparecieron los niños. Me dijeron que Megan los llamó pero les dijo que fueran primero a la casa de sus padres. Ellos llegaron a casa primero. Pasé la siguiente hora explicándoles lo sucedido, no oculté nada. Jessica no lo creía. Llamó y concertó una cita para que les trajeran sangre para una prueba de ADN. Luego iba a ver a Megan. Tommy dijo que no importaba porque yo era su padre sin importar nada. Pero aceptó el plan de Jessica porque necesitaba saberlo. Al día siguiente fuimos todos al hospital, hicimos que revisaran a Paul y luego le extrajeron sangre. Después de eso, Jessica fue a visitar a Megan, Tommy y yo observamos a Paul durante unas horas y luego regresamos a la casa. Naturalmente, la situación en la casa fue muy tensa durante los días siguientes. Al tercer día recibimos una llamada del hospital y se recibieron los resultados. Resulta que solo Jessica era mía. Hubo tantos tiros en blanco que Tommy se enojó y se fue porque significaba que Megan la había estado engañando desde el 2.º año de nuestro matrimonio. Menos de 2 años después, quedó embarazada de Tommy después de 18 meses. Solicité el divorcio el mismo día que recibí el resultado. Le di a mi abogado los resultados del ADN. No quería 50/50, quería todo. Verá, creo firmemente en la igualdad de derechos.
Cuando un hombre hace trampa, todos gritan, llévalo a la tintorería. No te enojes, consigue todo, pero cuando es el hombre el que está siendo engañado, ¿qué hiciste tú? ¿Estás seguro de que podrían ser hormonas? Necesitas conseguirle ayuda en lugar de divorciarse de ella. No puedo decirte cuántos amigos perdí en los siguientes días. Perdí a mis padres y a mis familiares porque ellos lo supieron desde el principio. En la reunión final, Megan pidió 30 minutos a solas. Después de 25 años de matrimonio, 23 años y 4 meses de mentiras, ¿pero quién cuenta? Podría sentarme y escuchar otra mentira. Incluso en nuestro último encuentro todo estaba en duda. Harold, ¿no he sido una buena esposa para ti? Harold, piensa, ¿te has perdido algo? Después de todo el amor que compartimos, ¿de verdad quieres separarnos? Quiero decir, ¿en serio? Harold, ¿por qué quieres irte? Le di 30 minutos, pero al final le hice una pregunta. Era una pregunta fácil, pero era la única para la que no tenía respuesta. Pasé los siguientes 10 minutos resumiendo todo lo que había sucedido en los últimos 2 años de nuestro matrimonio. Luego le pregunté a Megan, ¿por qué debo querer quedarme? Luego me levanté y me fui. El divorcio finalizó después de 90 días. Ni pensión alimenticia de mi parte, ni manutención infantil, nada. Megan terminó pagándole $350 al mes en manutención infantil durante 5 años. Allí no había ninguna casa para poner en venta. Le di la casa a Jessica. Vivo allí gratis. En lo que respecta a nuestras finanzas, yo no tenía trabajo, y por lo tanto, no tenía salario. Dejé el día antes de que llegaran los resultados del ADN. ¿Me engañó durante más de 20 años y algún juez me iba a hacer pagar por ello? No tengo dinero en el banco. Lo usé para pagar las facturas médicas de Paul. Nada de la nada deja nada. Lo único bueno fue que Abby entró a decirme que mis padres, junto con Megan y Carlton, planeaban tenderme una emboscada para que pudiera hablar con ellos y volver a ser una familia. Abby y yo pasamos las siguientes 3 horas haciendo planes y jugando. Carlton era estúpido porque Abby tenía 38 DDD. No te diré qué más tenía porque quería usarlo nuevamente. Pero al final del día, Paul, Tommy y yo tuvimos que hacer un crucero durante su visita. Cuando regresamos del crucero, Jessica me informó que mi abogado estaba listo para presentar una demanda contra Carlton por 23 años de manutención infantil impaga. Pedimos $350,000 por cada niño. La universidad, los coches y todo eso, después de todo, los niños son caros. Tan pronto como se presentó la demanda, Abby solicitó el divorcio. Nunca adopté a Paul ni a Tommy, ellos no querían que lo hiciera. Sabían que yo era padre, si no por sangre, al menos por amor a estar cerca de ellos. Paul dijo que nadie podía convertirme en un verdadero cornudo solo porque su madre era una cagada y yo no. Tommy estuvo de acuerdo. Han pasado 10 años, tengo 62 años, tengo hijos de 5 y 10 años. Mi esposa Abby tiene 52 años. Sí. Me dijo Abby. Nunca lo admitiré, pero me gusta gastar la manutención de Carlton en cosas bonitas para mis hijos, y no me casé con Abby por venganza. No me duele en lo más mínimo restregar nuestra relación en la cara de Carlton. Megan, bueno, le dijo a Jessica que esperaría hasta el fin de los tiempos para traerme de regreso algún día. Incluso Jessica se ríe de esto. Mis padres están quemando agujeros en los oídos de Jessica y Abby. Por favor, invita a Harold a visitarnos, pronto moriremos y él se odiará a sí mismo por no estar aquí. Me odio por perderme la vida de aquellos que querían ponerme los cuernos, llamándose mis seres queridos, pero ¿perdonarlos? Esto es poco probable. Pensaré en perdonarlos en mi lecho de muerte, pero eso es poco probable. Después de todo, tienen 80 y 82 años, y también tienen a Carlton.